Hoy es domingo. Es un día poco habitual para reunirnos, porque normalmente es el único día en el que podemos descansar un poco. Pero como el mundo está ardiendo, especialmente en Asia Occidental, y las cosas no van bien en esa parte del mundo, estamos aquí reunidos. Esto es Transition Protocol. Mis distinguidos colegas han sacrificado su descanso para venir y poder ofreceros lo que prometimos cuando empezamos este canal. Daros la mejor información, la que no está al alcance de nadie, pero a la que nosotros sí tenemos acceso gracias a nuestras fuentes. Con esta introducción, voy a invitar a mi querido amigo Larry a comenzar, y después se unirá Pepe. Esto es Transition Protocol. Si os gusta lo que hacemos, os invitamos a suscribiros. Tenemos una versión de pago en Substack, con el mismo nombre, por $5 al mes. Toda esta información os llegará directamente al correo. Adelante, Larry. Gracias, Dr. Z. Ya sabe lo que dicen, los malvados nunca descansan. Así que supongo que tendremos que arrepentirnos. Masses. Sí, mira, estamos en una nueva fase de la guerra, una en la que las dinámicas en juego van más allá de las fronteras de Irán y de Estados Unidos. Hay fuerzas contradictorias actuando. Por ejemplo, pensemos en China. China y Rusia firmaron un pacto de seguridad con Irán el 28 de enero. Según ese pacto, que nunca se hizo público, estoy bastante seguro de que se garantizaba apoyo con información de inteligencia y asistencia a Irán, especialmente a través del sistema chino Beidou. El Beidou es básicamente un sistema de posicionamiento por satélite donde se pueden introducir coordenadas. Funciona igual que el antiguo sistema GPS, salvo que cuando Irán dependía del GPS, que está controlado por Estados Unidos podía manipularlo y desviar los misiles de su objetivo original. Y China aprendió por las malas en 1993, cuando uno de sus barcos quedó literalmente fuera de servicio porque la CIA de Estados Unidos cometió un error. Declaró que transportaba armas químicas y el barco sin GPS no pudo navegar. Así que los chinos desarrollaron un sistema alternativo. Ahora, Rusia también tiene el suyo, el GLONASS. No quiero entrar en la discusión sobre cuál es mejor o más sofisticado. Lo importante es que, ahora que Irán está usando ese sistema, la precisión de sus misiles ha mejorado de forma espectacular en comparación con lo que ocurrió durante la guerra de 12 días del pasado junio. De hecho, en esa guerra de 12 días, algunos misiles fallaron, y eso fue por interferencia estadounidense, porque Irán estaba usando el GPS de Estados Unidos. Ahora Irán está utilizando, según se informa, el sistema que le proporciona China. Y con esas coordenadas mejoradas, los misiles de Irán han sido tremendamente eficaces para expulsar a Estados Unidos del Golfo Pérsico. He escuchado muchas preguntas. ¿Por qué Irán no está atacando a Israel? Eso llegará si las cosas siguen por este camino. Pero ahora mismo, el objetivo de Irán es sacar a las fuerzas estadounidenses de Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Y está muy avanzado en ese objetivo. Cualesquiera que sean los ataques que Estados Unidos lanza contra Irán, Irán ha estado respondiendo. Anoche, al principio, vimos un cambio en el patrón, porque Irán no respondió de inmediato a los bombardeos que ocurrieron ayer. Pero más tarde, ya de madrugada en la región, Irán reanudó sus ataques. Está destruyendo las plantas desalinizadoras en Kuwait. Está destruyendo las centrales eléctricas en Kuwait. Si sigue así, los kuwaitíes se verán obligados a abandonar su país. La mayoría de la población no podría sobrevivir sin agua y sin aire acondicionado bajo el calor brutal del verano, más de 50 grados centígrados. El daño que Irán está causando en Jordania, en las dos principales bases aéreas, Muwafaq al-Salti y Príncipe Hassan, es enorme. Estados Unidos ha sufrido bajas importantes. Washington afirma que solo murieron 2 personas y que hay una desaparecida, lo que significa que esa persona fue literalmente vaporizada cuando impactó el misil. Nunca la encontrarán. Tal vez hayan fragmentos, pero nada más.
Además, hubo un informe que decía que, durante la evacuación médica, hasta 5 pacientes fueron identificados como poco probables de sobrevivir al traslado. Así que en realidad podríamos estar hablando de 8 víctimas mortales solo en ese ataque. Y Estados Unidos está haciendo todo lo posible por ocultar esa información. Ahora bien, el anuncio de Irán, el anuncio oficial que llegó ayer o anteayer, de que el memorando de entendimiento está roto, contradice las afirmaciones de países como China y Rusia que han pedido reanudarlo, al igual que Islamabad. Pero aquí está el problema. No fue Irán quien rompió el memorando, fue Estados Unidos. Y por eso, para reactivarlo o restablecerlo, creo, y me parece que Pepe comparte mi opinión, que Irán va a exigir cosas muy concretas antes de aceptar volver a ese acuerdo. Primero, nada de más promesas. Eso de, bueno, más adelante vamos a descongelar sus activos, confíen en nosotros. No, ya no confían en ellos. Vamos a descongelar parte de los activos ahora, por adelantado, que se vea el dinero. Segundo, el bloqueo y las sanciones del embargo petrolero tienen que levantarse. Pero no solo las sanciones al petróleo, también otras sanciones que siguen ahí deben levantarse desde el principio, como muestra de buena fe. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ahora mismo Estados Unidos no está dispuesto a hacer esa concesión. Donald Trump está hablando otra vez de aniquilar a Irán y de abrir las puertas del infierno. Pero Estados Unidos no tiene mucho con lo que abrir fuego, porque en todas las categorías de armamento, ya hablemos del lado defensivo como los misiles PAC-3 o los misiles THAAD, que son interceptores aéreos, o del lado ofensivo como los misiles que se lanzan desde los HIMARS, los ATACMS, o los misiles de ataque de precisión, los PRSM, o incluso los misiles de crucero JASSM, lanzados desde un avión, los Tomahawk lanzados desde un avión, los Harpoon desde un avión o un barco, o los HARM desde un avión, en cada uno de esos inventarios. Bueno, pongamos el ejemplo del PRSM, el misil de ataque de precisión. Lockheed Martin solo fabricó 56 al comienzo de todo esto, ¿de acuerdo? Así que probablemente ya se hayan quedado sin ellos. Lo mismo pasa con los PAC-3, los misiles de defensa aérea Patriot. El inventario de misiles Tomahawk está ahora por debajo de 2,000. La gente dice, bueno, aún así, es una cifra bastante buena, salvo que esos 2,000 son la cantidad total a nivel mundial. Y eso significa que el mando del Pacífico y el mando europeo, que también dependen de ese inventario, podrían dejar solo unos 700 disponibles para el mando central. Así que de repente, con cada día que pasa, mientras Estados Unidos lanza Tomahawks, JASSM, misiles HARM o Harpoon contra Irán, perdón por eso, quitaremos el maldito teléfono, al hacer eso están agotando su inventario. Y China en realidad está observando desde atrás. No lo dicen públicamente, claro, pero lo que están pensando es, ¿sabes qué? Esto no les viene nada mal. Y también Rusia, porque cada misil que se lanza contra Irán es un misil menos que podría lanzarse contra China o contra Rusia. Y eso es lo que están viendo. A Estados Unidos actuando básicamente como George Foreman en su combate con Muhammad Ali, cuando Ali usó la táctica del rope-a-dope. Foreman golpeaba una y otra vez, sin parar, hasta que acabó agotado. Irán, en la práctica, está librando una guerra de desgaste. No estoy diciendo que Irán no vaya a sufrir daños, dificultades o pérdidas, pero puede causar mucho más daño a Estados Unidos del que Estados Unidos puede causarle a Irán. Así que lo dejo aquí, porque creo que Pepe tiene otras observaciones e ideas que aportar. Muchas gracias, Larry. Es un resumen excelente. Me gustaría complementar lo que has dicho con el frente diplomático, que ahora mismo es inmensamente complejo, sobre todo porque nos estamos acercando, en teoría, a un plazo límite, que es mañana, lunes. Y ese plazo se fijó por distintos canales, tanto por Irán como por China. Básicamente, si Estados Unidos no detiene sus ataques contra Irán, todo queda en el aire.
De hecho, desde el punto de vista iraní, la primera apuesta ya ha caído. Suspendieron sus compromisos con el memorando de entendimiento. Al mismo tiempo, y esto es algo que he podido confirmar hoy con amigos y fuentes en Teherán, el canal diplomático no está cerrado. The diplomatic channel is not closed. Araghchi himself, he has been saying, even if there Araghchi, él mismo, ha estado diciendo que aunque haya una mínima posibilidad, una pequeñísima, del 1 o del 5% o algo así, de lograr algún tipo de avance, debemos seguir por la vía diplomática. Así que desde el punto de vista del vector político en Teherán, la diplomacia continúa. Y por supuesto, están en contacto estrecho con los mediadores pakistaníes, que actúan entre Teherán y Washington. Y no hay ninguna presión por parte de los iraníes sobre los pakistaníes como mediadores. Eso es muy, muy importante. Pero sí hay mucha presión de la administración Trump sobre los pakistaníes. En esencia, podríamos decir que Trump intenta utilizar al mariscal de campo Asim Munir como su intermediario, su recadero y su propio recurso. his errand boy and his own asset. And of course, Asim Munir is an immensely Y por supuesto, Asim Munir es una persona con muchísimos recursos y una mente extremadamente aguda. Conoce los límites y sabe, claro, todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional de Pakistán. También sabe perfectamente qué cosas no puede convencer a los iraníes de hacer, porque están en conversaciones constantes. Así que esto nos lleva, según la información que hemos recibido, que resulta especialmente interesante, a que parece que hay 2 o 3 puntos adicionales que se quieren añadir al memorando de entendimiento, que por cierto, desde el punto de vista iraní, está suspendido. Nosotros no tenemos nada que ver con el memorando tal y como está ahora. nothing to do with the MOU as it stands. But this is essentially what Trump is forcing. Pero esto es básicamente lo que Trump está obligando a hacer a los pakistaníes, como una forma de seducir o convencer a los iraníes para que vuelvan a la mesa de negociación. Bien, déjame repasar rápidamente 3 de estos puntos. Primero, el cese total de la acción cinética antes de reanudar las conversaciones. Esto es más que evidente, porque era el primer párrafo del memorando de entendimiento. Así que ahora los estadounidenses están convencidos de que, bueno, hay que poner fin a todas las guerras. ¿De acuerdo? Segundo, un silencio de radio absoluto, es decir, un apagón informativo público que se aplica a ambas partes durante estas negociaciones en segundo plano. Bueno, así es como suele funcionar en las negociaciones diplomáticas de alto nivel. Así que nada nuevo en eso. Stakes diplomatic negotiations. So nothing new here. But what seems to be new Pero lo que parece nuevo es que Hormuz se ha reabierto a través de los corredores aprobados por la Guardia Revolucionaria. Si eso es cierto, cuesta mucho creer que la administración Trump esté admitiendo que algo así pueda ocurrir. Muchísimo. Y, obviamente, eso significaría una apertura sin restricciones del estrecho de Hormuz, no dictada por Estados Unidos. Es muy difícil creer que la administración Trump haya acabado reconociendo algo así. Me gustaría conocer la opinión de Larry sobre esto más adelante. La restauración del memorando original de 14 puntos. Así que eso implicaría que, una vez más, la administración Trump finalmente admite que lo que firmaron, a través de su presidente en Versalles, sigue en pie. that what they signed via their president in Versailles stands. And even exactly at the right time where they Y justo en el momento preciso, cuando los iraníes dicen, no, lo habéis roto todo. De hecho, habéis incumplido 12 de los 14 puntos del memorando de entendimiento. ¿Qué sentido tiene volver a sentarnos a la mesa? Y no confiamos en vosotros, porque todo lo que prometisteis no lo cumplisteis. El levantamiento de sanciones, la liberación de nuestros fondos congelados, el fin de todas las guerras, Líbano, todo. En realidad, Estados Unidos ha cumplido menos que nada de los compromisos del memorando que firmó oficialmente. Y eso nos lleva a lo que ocurrió el domingo, que es una línea roja. Sabemos que Estados Unidos ha estado bombardeando infraestructuras civiles iraníes, incluyendo, por ejemplo, la torre de control civil del aeropuerto de Chabahar. the civilian control tower of Chabahar Airport. We talked Ya hablamos de esto en Transmission Protocol. protocol. Today, they bombed a nuclear
power. Hoy han bombardeado una central nuclear en Juzestán, que estaba en construcción, con tecnología 100% iraní y bajo supervisión directa de la OIEA. Así que, una vez más, son los Estados Unidos destruyendo el derecho internacional delante de todo el mundo. Podemos esperar una respuesta muy seria por parte de Irán, coincidiendo con el plazo que vence mañana lunes 20 de julio. Lo siento mucho. Ahora bien, ¿hasta qué punto será profunda esa respuesta? ¿Cuántas otras plantas desalinizadoras van a destruir? Podrían atacar directamente a los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, el puerto de Jebel Ali. A estas alturas, todo está en el aire, incluso aunque el frente diplomático se haya movido un poco este fin de semana antes del plazo, como explicaba Larry, porque los chinos quieren que esto se resuelva. Because the Chinese want this done. And the way for the Chinese to have this done Y la forma en que los chinos pueden hacer esto es facilitando todo a través de los mediadores pakistaníes, además de lo que Pekín está tratando directamente con Teherán, porque al fin y al cabo también tienen una relación estratégica. Pero el problema es que, por el otro lado, cuando existe la posibilidad, digamos, aunque sea solo un 1%, de decir, vale, volvamos a la mesa el lunes, Estados Unidos bombardea una central eléctrica civil en Irán, lo cual, como Larry sabe muy bien, es escalar el conflicto al máximo nivel. Bien, Larry, te devuelvo la palabra para que, ya sabes, lo pongas todo en contexto, lo que has explicado y lo que está ocurriendo en el frente diplomático. Gracias. what is happening on the diplomatic front. Thank you. Well, I always believe in follow the money. Bueno, yo siempre creo en eso de sigue el dinero. Así que, ¿dónde estamos ahora en lo que respecta al dinero? Ese es el tema. Al final, eso es lo que va a llevar a Donald Trump de nuevo a la mesa de negociación, porque no va a tener otra opción. Por la naturaleza del petróleo que sale del Golfo Pérsico, se trata principalmente de crudo agrio, es decir, con un alto contenido de azufre. Y eso significa que solo ciertos tipos de refinerías, las que fueron construidas específicamente para procesar ese tipo de crudo, pueden tratarlo. Y su principal aportación a la economía mundial es como fuente de diésel y de combustible para aviación. Desde que se interrumpió el suministro de este crudo, aunque en teoría ocurrió el 28 de febrero, en realidad no empezó a notarse hasta la primera semana de abril, porque ya había petróleo en los buques que navegaban hacia sus destinos finales durante el mes de marzo. That was sailing to their final destinations during the month of March. But by the first week of April, all those tankers. Pero para la primera semana de abril, todos esos petroleros ya habían llegado. Y a partir de ese momento, abril, mayo, junio y ahora con 2/3 de julio ya pasados, el mundo ha estado sufriendo una escasez del crudo agrio necesario para producir diésel y combustible de aviación. Eso significa que hay una escasez global de diésel y de combustible de aviación. Ahora bien, lo único que podría empeorar esa situación sería, digamos, un acontecimiento inesperado, una especie de distracción, como que Estados Unidos relanzara una guerra aérea contra Irán. Eso implicaría que tendría que reservar para sí la primera parte de todo el combustible de aviación disponible. Así que lo que vamos a ver es una crisis creciente en la aviación civil, a medida que el combustible se vuelva más escaso y su precio siga subiendo. Ahora el precio del combustible es... No sé cómo está en Europa, Pepe, o ahí donde estás tú, Dr. Z, en California, pero aquí en Florida hay una diferencia de $2 entre el precio de la gasolina normal y el del diésel. De hecho, ayer estuve en la gasolinera echando gasolina, o gasolina sin plomo, en mi camioneta. Y para empezar, los surtidores estaban estropeados. Tardaba casi 2 minutos en llenar solo un galón, así que no funcionaban bien. Pero mientras estaba allí, esperando, y el surtidor iba tan despacio, sale un tipo de la oficina y le sube 2 centavos al precio por galón. Así que el precio de la gasolina subía mientras yo estaba allí. Esos aumentos, junto con lo que está pasando ahora en el mercado bursátil, ese desplome de la bolsa, van a poner más presión sobre Donald Trump para que haga algo. Tiene que frenarlo. No pueden seguir fingiendo que esto no tiene consecuencias, porque sí las tiene.
El precio del Brent y del West Texas Intermediate, que son crudos dulces, no los crudos amargos, ha subido casi un 15% solo en la última semana y media. Así que esto, sinceramente, es insostenible y generará presión creciente sobre Estados Unidos. No va a poder mantener un combate a largo plazo. La combinación del impacto de los precios del combustible, junto con el agotamiento de su inventario de armas técnicas, esas municiones de precisión que dependen totalmente de China. Y aquí vuelve a aparecer China, porque controla los minerales de tierras raras. Mientras todo esto ocurre en segundo plano, China ha empezado a comprar oro en cantidades cada vez mayores y básicamente está respaldando su moneda con oro, lo que está atrayendo a los inversores. Antes, en situaciones así, la gente buscaba refugio en el dólar estadounidense. Pero eso ya no está pasando, así que desde un punto de vista económico, China está cada vez más al mando. Así es. Bueno, estoy seguro de que van a ejercer presión para intentar poner fin a esto, volver al memorando de entendimiento y reanudar el flujo de mercancías desde el Golfo Pérsico. El daño que se está produciendo en Kuwait y en Bahrein significa que su capacidad para exportar petróleo es probablemente mínima, incluso si la guerra terminara mañana. Lo interesante es que hasta ahora Arabia Saudí se ha mantenido en gran medida fuera del punto de mira, aunque Irán ha atacado la base aérea del Príncipe Saud, y la presión para eliminar, como Irán está diciendo a todos sus vecinos del Golfo, si permitís que vuestro territorio sea utilizado por Estados Unidos para lanzar ataques contra nosotros, vosotros también seréis un objetivo, y destruiremos esos objetivos. Gracias, Larry. Antes de terminar, y te paso la palabra, señor Zeta, este es el punto en el que estamos ahora mismo. La posibilidad de que el canal diplomático consiga un golpe de suerte entre hoy y mañana, el plazo fijado por Irán y por China, es bastante escasa. Aún existe, pero es extremadamente pequeña. Y se ha reducido aún más porque Estados Unidos bombardeó una central nuclear civil en Irán, que Irán había descrito públicamente, a través de distintos funcionarios y organismos, como una línea roja absoluta. Dijeron una y otra vez, si bombardeáis nuestra infraestructura civil, vamos a responder replicando en la infraestructura civil de todo el Golfo Pérsico. Así que todo dependerá de la respuesta iraní entre hoy y mañana. Si todo se viene abajo, o si, como ha dicho Araghchi en público, todavía queda una pequeña posibilidad de algún tipo de acercamiento diplomático. Así que, una vez más, estamos ante uno de esos cruces caminos inmensamente peligrosos. Señor Zeta, para cerrar, por favor. Mr. Z, for the wrap-up, please. Bueno, no podría haber hecho un análisis mejor de la situación que el que han hecho mis distinguidos invitados. Son los expertos y apoyo y respaldo todo lo que han dicho. Me gustaría añadir un par de puntos más porque no se mencionaron, y son los siguientes. En este momento, por todo lo que sé, el líder supremo, Mojtaba Khamenei, tiene el control. Obviamente, como en cualquier país, hay personas con distintos puntos de vista, pero ahora mismo, por todo lo que he oído, como resultado de lo que ha hecho Estados Unidos, y en particular de lo que hizo Trump, Mojtaba Khamenei, el líder supremo y su círculo más cercano, no tienen prisa por poner fin al conflicto. No están nerviosos. Les gustaría tener unos días más para hacer lo que quieren hacer, y no tenemos el privilegio de leerles la mente, pero podemos entenderlo por lo que vemos. Hay mucho que pueden hacer. La escalada está en sus manos, no en las de Estados Unidos, como Larry señaló con tanta claridad. Así que, si yo fuera un observador geopolítico, prestaría mucha atención a lo que ocurra mañana, el lunes y el martes. El mariscal de campo, Asim Munir, por lo que he oído y visto, está muy activo, pero no ha recibido mucho con lo que trabajar por parte del señor Trump. Está enfadado, por lo que puedo deducir, por todo lo que ha pasado con el señor Trump y porque le han encomendado una tarea imposible: conseguir que los iraníes se sienten a negociar
mientras él destruye su infraestructura nuclear. Así que, por lo que observo y por la información que me llega, me han dicho que sí, que habrá algún tipo de movimiento, pero que no esperemos que ocurra antes de que termine la semana. Por desgracia, a medida que las cosas se alargan, empeoran antes de mejorar. Pero hay luz al final del túnel, porque los países del Golfo por fin han empezado a ir a Islamabad, presionando a Islamabad para que haga algo. Dios sabrá qué, pero que haga algo. Y el primero en hacerlo ha sido Kuwait. Kuwait está físicamente en Islamabad. Las más altas autoridades están allí, y eso es una señal alentadora. La otra señal positiva es que Arabia Saudí no ha respondido realmente como podría haberlo hecho. Me dicen que Asim Munir está en conversaciones con MBS y ha conseguido convencerle de que no haga demasiado. Así que hay señales buenas. Perdona que te interrumpa. ¿Podemos confirmar con total seguridad que Asim Munir le dijo eso? Podemos confirmar que Asim Munir está en conversaciones directas con MBS o con personas muy cercanas a él y que ha conseguido que se retiren por el momento. Estoy absolutamente seguro de eso. Volveremos el lunes con Larry, el martes con Pepe y el miércoles estaremos todos. Estaremos atentos a todo y os lo contaremos. Por favor, suscribíos. Dadle al botón de me gusta. Tenemos una versión de pago que envía toda esta información directamente a vuestro correo. Así que, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.